Listo, chicos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy son la parte de sensores y actuadores. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de definiciones, de características, la clasificación, ¿cierto? Cómo se calibran los sensores y cuáles son los criterios para adoptar uno u otro de estos sensores. También los retos y soluciones que se encuentran o se presentan alrededor de ellos. Entonces, con respecto a los sensores, bueno, podemos decir por definición de lo que ya hemos hablado, son los elementos que nos permiten medir un fenómeno físico y transformarlo en una señal eléctrica que posteriormente pues se interpreta y pues ya con unos módulos de procesamiento ya se tiene pues bueno, digamos la variable que nos interesa. ¿Listo? Entonces, parámetros a tener en cuenta acerca de estos sensores y de estos actuadores. Entonces, están, bueno, características como la exactitud, el error, la precisión, el alcance, el nivel de ruido que toleran, la resolución y la selectividad. Y pues bueno, la parte de la calibración, que básicamente hace referencia a la capacidad de, digamos, de configurar estos dispositivos para que funcionen adecuadamente. En cuanto a las clasificaciones, tenemos, bueno, inicialmente relacionadas con el tipo de variable que miden. ¿Listo? Entonces, entre esos podemos encontrar los que son de posición, de ocupación, de velocidad, aceleración, fuerza, entre muchos otros. Bueno, aquí tenemos, bueno, en relación a las características electrónicas, tenemos que son dispositivos inteligentes, resistivos, capacitivos y otros de tipo generadores. Sí, que es lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, en referencia a los factores para la adopción, entonces tendríamos que el costo, el tamaño y el nivel de inteligencia que se requiera para su utilización, o sea, que digamos que tan autoconfigurable es. Y bueno, hablaremos de los retos en cuanto al consumo energético, la seguridad y la interoperabilidad. Muy bien, entonces, eh, retomando la definición, el sensor es capaz de medir un fenómeno físico y transformarlo en una señal eléctrica. Si nosotros nos detenemos a ver cuáles son las características de un buen sensor, entonces deberíamos pensar en que sea sensible al fenómeno que mide, que solo mida el fenómeno que nos interesa, o sea, que no sea sensible a otros fenómenos físicos que puedan alterar la lectura. No deben modificar el fenómeno medido durante el proceso de la medición. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo tuviera un sensor de temperatura y el sensor estuviera muy frío o muy caliente, entonces, digamos, en términos de termodinámica, pues podría afectar la medición y pues no es ideal que eso pase, ¿cierto? Ahora, hablando de la importancia estratégica dentro del marco del IoT, básicamente es la información que pueden crear a partir de esos fenómenos físicos, ¿sí? Aquellas variables, aquellos elementos que no podemos distinguir desde la condición humana, ¿cierto? Y que de hecho, antes de eso eran variables básicamente invisibles, como por ejemplo podría ser la radiación, ¿sí? O bueno, muchas de las otras variables que de pronto pues podemos percibir, eh, pero digamos que puede ser peligroso interactuar con esas variables, ¿sí? Entonces ahí los sensores donde entran con su papel importante. Además, si nosotros combinamos, digamos, múltiples sensores con diferentes propósitos, pues se puede construir elementos más complejos, de mayor dificultad y que incluso pues puedan ofrecer servicios y pues digamos a partir de diferentes tipos de datos y promover la construcción de información. Por ejemplo, si nosotros habláramos de un sistema de detección contra incendios, si por ejemplo nosotros dijéramos que vamos a medir temperatura y humedad y con esos valores podemos determinar que hay un incendio, pues realmente hasta cierto punto podría que sí, pero si nosotros pensamos en una casa, digamos que tenga material de construcción de, bueno, estas tejas, este Eternit o estas hojas de zinc, digamos, que pueden llevar a que el interior de la casa esté más caliente de lo normal.
Y de hecho, ese incremento de temperatura puede llevar a que la humedad se reduzca, ¿sí? Entonces, digamos, ese par de variables no serían concluyentes. Pero, por ejemplo, si agregamos además un medidor de gas, ¿sí? Y, por ejemplo, un medidor de flama, ¿sí? Un detector de flama. Entonces, ya relacionando estas variables que son diferentes entre sí, pero que para el propósito del sistema que yo planeo construir, me dan digamos, con mayor certeza la presencia de este fenómeno, entonces ahí es donde ya el IoT pues cobra más fuerza, ¿sí? A partir de inicialmente en este punto de las variables que yo pueda medir para garantizar, perdón, para garantizar el servicio y la utilidad de lo que yo estoy construyendo. Bueno, entonces, ya hemos hablado de las características del sensor y como cuál es su función principal. Pero entonces hay, digamos que considerar algo importante alrededor de eso. Si nosotros pensamos en un sensor por sí solo, es realmente, pues no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Porque básicamente solo mide una variable y si esa variable no se la coloca, digamos, dentro de un contexto, pues realmente pues no nos va a servir para nada. Entonces, cuando ya se emplea dentro de un sistema específico, pues ya vemos que puede llegar a ser clave las mediciones que de allí se obtengan. Entonces, primero, no importa la variable que esté midiendo, lo que está midiendo entonces es en esencia un cambio en el entorno, ¿sí? Y pues aquí como dice la definición. Entonces, el sensor viene a ser bueno, un dispositivo eléctrico que produce una señal eléctrica o puede ser una señal óptica o digital, que se deriva de un fenómeno físico, de una condición o de un evento, ¿sí? Estos datos, digamos, se producen desde los sensores y se transforman electrónicamente por otro dispositivo, que es el que ya hablamos, que digamos es el que va a hacer el procesamiento. Y pues esa información, digamos, que luego sale o que se obtiene a partir de este sensor, pues puede ser utilizada para, digamos, criterios de decisión en un sistema y dotarlo, por decirlo de alguna manera, de inteligencia, ¿sí? Y que incluso, como ya vimos en la definición de las arquitecturas y modelos del IoT, puede llegar a influir incluso en las decisiones organizacionales de una empresa, ¿sí? Es decir, que va a afectar también a las personas, a los individuos, ¿sí? Ahora, del otro lado, pues bueno, no de tan del otro lado, pero digamos como un complemento a ello de los sensores, aparece lo que son los actuadores, ¿sí? Que básicamente son los dispositivos que toman esa señal eléctrica o esa señal que produce el sensor y la transforman en una acción, ¿sí? Generalmente convirtiendo digamos, esa señal en un tipo de fenómeno no necesariamente eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, digamos el movimiento si nosotros pensamos, no sé, digamos en la temperatura de un salón, ¿sí? Que si ya condicionamos a que el sistema, sobrepasando cierta temperatura, encienda un ventilador, ¿sí? Pues realmente la acción del ventilador va a ser el movimiento rotacional, que pues bueno, va a producir una brisa y va a refrescar a las personas que estén en esa sala, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el ventilador sería el actuador en este caso. Bueno, entonces, realmente cuando nosotros hablamos en el marco del IoT, en muchos escenarios van a estar los dos íntimamente ligados, lo que son los sensores y los actuadores. Y de hecho, esa pareja o digamos, esa unión de esos dos dispositivos electrónicos se conocen con el nombre de transductores, ¿sí? Que, pues bueno, como ya dijimos, entonces en complemento, tomarían una variable física y luego la transformarían en otra variable física de una naturaleza distinta, ¿sí? Por ejemplo, digamos que aquí tenemos el ejemplo de un dispositivo electrónico. Bueno, pensemos en una calculadora de estas solares. Entonces, si nosotros pensamos en esta calculadora solar, ¿qué variable estaríamos monitorizando de entrada?
¿Panel solar que tienen? ¿Cómo? El El panel panel. solar, ajá. Listo, el panel solar sería el sensor. Y pues la variable física que estaría recibiendo sería, pues bueno, como su nombre lo diría, la luz solar, ¿cierto? Entonces, la luz solar básicamente entra, ¿cierto? Y pues el actuador sería, digamos, lo que le da la potencia para que se encienda la calculadora. Y de allí, pues digamos, los cálculos que de allí se den serían los que se dan por producto de las teclas, que también estarían vinculadas con otro sensor, ¿cierto? Pero si nos vamos al punto básico, ¿sí? Lo que haría inicialmente es esa, bueno, esa lectura de la luz solar sería transformar la energía para, como actuador, encender el display de la calculadora, ¿sí? Incluso no sé si de pronto ustedes se toparon con esto, pues había calculadoras que tienen, bueno, que se apagan una vez se les deja digamos, inyectar entre comillas la luz, ¿sí? Entonces, bastaba con poner estas calculadoras boca abajo un pequeño instante y pues ya se apagaban solas. De hecho, pues no tenían el botón de apagado, esa era la forma de apagar, ¿sí? Pero entonces aquí con este ejemplo sencillo, pues vemos cómo tomamos la incidencia de un factor a través de un sensor y producimos una acción a través de ello, ¿cierto? Muy bien, ahora sí vamos a hablar de los factores que digamos que están relacionados con los sensores o los factores que nos interesan y de hecho incluso algunos que por definición los utilizamos como indistintamente y realmente pues a pesar de que están relacionados no son lo mismo, ¿sí? Pues miren, estos elementos son las propiedades que tienen los sensores. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es la exactitud. Entonces, la exactitud indica la precisión con la que un sensor reporta la señal, ¿sí? Entonces, miren, aquí en el ejemplo, digamos, si yo tengo que mido el contenido de un recipiente de agua y digo que tiene un 52% en cantidad, ¿sí? Entonces, con el sensor, digamos, puede haber uno que mida, bueno, 52,1%, ¿sí? Y pues otro que mida 51,5%, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad real que tenga el recipiente, entonces podríamos decir que, por ejemplo, este 52,1 es más preciso que el 51,5, ¿sí? Como les digo, tomando como referencia la medición real. Entonces, como les digo, aquí estos dos rangos están muy cercanos, pero si nosotros vemos que sabemos que el porcentaje de agua es de 52%, pues el que más se aproxima es el 52,1, más que el 51,5. ¿Sí? Entonces, el sensor que me mida esta variable más aproximada al valor real, pues es el que es el más exacto, ¿sí? O el que tiene un mayor grado de precisión, ¿sí? Igual ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con la precisión. Ahora, está también el factor del error. Entonces, el error es la diferencia entre el valor, digamos, verdadero, ¿cierto? Y el valor del sensor que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, la diferencia que haya entre estos dos, pues ese va a ser el error. Entonces, en este caso, como decir el 52 con el 52,1, ese 0,1 sería el porcentaje de error que hay, que tiene o que presenta este sensor con respecto al valor real. Ahora la precisión. Entonces, la precisión indica la repetibilidad y reproducibilidad de una medida, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy midiendo una variable que yo sé que no está cambiando, ¿sí? Digamos la temperatura de un horno, por decir algo. Entonces, supongamos que yo sé que ese horno va a estar siempre a 60 grados, ¿sí? Entonces, el sensor, cada vez que yo haga esa medición, siempre tiene que darme esa medición de 60 grados, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la precisión, o sea, la capacidad que tenga ese sensor de ofrecer el mismo valor, ¿sí? Muchas veces y representarlo varias veces, ¿sí? O sea, como les digo, manteniendo el fenómeno constante, ¿sí? Si ya el fenómeno cambia, pues obviamente la medición del sensor también tiene que cambiar. Pero, como les digo, si el sensor no es preciso,
por más de que el fenómeno esté constante, probablemente las mediciones que haga estén fluctuando hacia un grado superior, a un grado inferior, ¿sí? Y esté como oscilando y realmente no dé un valor preciso. O sea, digamos que al final el promedio no me dé realmente el valor real del fenómeno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, bro. Sí. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a hablar de otra característica que es muy importante, que es el alcance, ¿sí? En los modelos que ustedes plantearon con los lineamientos, de pronto se concentraron en la parte del alcance de las redes y los protocolos de comunicación. Pero de nada me sirve tener el protocolo más amplio, ¿sí? Que me dé la mayor distancia, la mayor periodicidad de envío de datos, si el alcance del sensor no es suficiente, ¿sí? Entonces, el alcance, como ya su nombre lo indica, se refiere, digamos, hasta qué distancia o hasta qué punto puede hacer una medición precisa el sensor, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomáramos un sensor de humedad para medir la humedad de un terreno, ¿sí? Generalmente esos sensores son unos dieléctricos, o sea, son unas dos barras de metal que se clavan en la tierra, ¿sí? Entonces, probablemente, dependiendo de las características del sensor, esa medición de esa humedad realmente se dé en algunos centímetros cuadrados, ¿sí? Pero que, por ejemplo, yo piense medir con un solo sensor, digamos, un acre de un terreno, solo con ese sensor, realmente el valor no va a ser completo, ¿sí? Puede ser que dependiendo de los distintos sectores del mismo terreno, haya mediciones de humedad diferente. Entonces, dependiendo del alcance que tenga cada sensor y de la distancia o del radio que mida, pues voy a tener que, cada cierta distancia, poner un sensor para que pues las mediciones que se den, ¿sí? Sean, como ya habíamos mencionado, sean precisas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya se empiezan a tomar mediciones por fuera del rango, ¿sí? Puede primero, como les decía, dar datos erróneos o ya de hecho no brindar ninguna lectura por fuera de ese rango, ¿sí? Entonces también hay que tener muy en cuenta ese factor. El ruido. Entonces, el ruido, pues digamos, ya sabemos que es ese tipo de fluctuaciones molestas que se pueden dar en una señal que pueden terminar alterando los datos y la información, ¿sí? Pero ese ruido puede venir directamente desde el sensor o desde el entorno. ¿Pero por qué decimos que puede venir desde el sensor? Porque, como ya dijimos, el sensor se encarga de convertir las señales físicas en señales eléctricas. Y las señales eléctricas ya en su misma naturaleza ya están, digamos, vulnerables y de hecho contienen también efectos de ruido por el mismo hecho del flujo de la corriente a través de un conductor o a través del mismo medio, a través de los circuitos. Por el simplemente hecho de transitar, pues ya se va a producir ruido, ¿sí? Entonces, eso también es importante en el proceso de seleccionar un sensor. La resolución. Entonces, la resolución se refiere a qué tan capaces de, digamos, percibir los menores cambios en el fenómeno físico y registrarlos y transformarlos en una señal eléctrica. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de temperatura que tenga una resolución de 0.1, entonces yo podría decir, bueno, tengo una temperatura de 5.2, ¿sí? Pero ese 5.2 puede ser 5.21 o puede ser 5.29, que ya técnicamente es un 5.3, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema que yo requiera, pues voy a de pronto necesitar mayor o menor resolución. Si es para manejar, como decíamos, la temperatura de un salón, digamos, afectándola con un ventilador, pues realmente la resolución no sería tan importante. Pero si estamos hablando de medir o digamos de producir algún medicamento, ¿sí? Que requiera unas condiciones o algún producto químico que requiera que ciertos reactivos estén en cierta temperatura, ¿sí? Entonces esa resolución sí es más importante, ¿sí? O sea, que pueda registrar la más mínima variación en un rango, en un espectro más amplio, ¿no? Y tenemos la selectividad. Entonces, eso está relacionado digamos, con las consideraciones iniciales que hablábamos, que el sensor mida el fenómeno que yo quiera e ignore los demás que están alrededor, ¿sí? Por ejemplo,
si yo tengo un sensor de gas, ¿sí? Que mida, por ejemplo, específicamente el oxígeno, ¿sí? Entonces, que la lectura que me arroje sea solo de oxígeno y no tome mediciones de otros gases o otras partículas que estén en el aire, ¿sí? Porque pues si no, no me sirve, ¿sí? De hecho, eso también hace parte de la calibración. Hay sensores, ¿sí? Que de hecho se denominan de manera general sensor de gases. Y dependiendo de la calibración que se le dé, digamos con un potenciómetro, con alguna etapa de algún filtrado y demás, va a detectar, digamos, incluso oxígeno, puede detectar dióxido de carbono, monóxido de carbono, podría detectar incluso alcohol, ¿sí? Pero si yo no lo calibro apropiadamente, listo, yo voy a tener unas lecturas, pero si yo no sé de qué gas o de qué elemento me está midiendo, pues estoy perdiendo la selectividad del sensor. Luego, ¿dónde yo puedo encontrar eso? En las hojas técnicas, en el datasheet, ¿sí? Ahí puedo yo encontrar, de acuerdo a las curvas de lectura que aparecen allí, saber cuál es según el valor que me esté arrojando, ya puedo saber qué gas me está detectando, ¿sí? En particular, si es o no el que yo necesito, ¿sí? Entonces, también ténganlo en cuenta. Muy bien. Entonces, con un ejemplo, de pronto vamos a ilustrar mejor cómo se interrelacionan esas propiedades de los sensores. Entonces, miren, supongamos que sabemos, digamos, con un instrumento de medida de referencia, ¿sí? Que nos va a medir la temperatura, que tenemos, bueno, una temperatura de 24.6 grados, ¿sí? Y luego hacemos esa medición con un termómetro de 0.2 grados de resolución, ¿sí? Y que nos muestra una lectura estable de 25,5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, hablando en términos de la precisión, ¿sí? Eh, digamos, la precisión de ese termómetro sería del orden de más o menos 0.05, ¿sí? Porque estamos diciendo que está garantizando una lectura estable, sin variaciones, ¿sí? O sea, estamos en un punto decimal por delante, ¿sí? Digamos que cualquier variación que esté por ahí, ¿sí? Pues no la va a reconocer, o sea, va a reconocer este punto 5, ¿sí? Entonces, indicando que ese punto 5 es la lectura estable. Lo que esté, digamos, de 0.05 después de esto, o sea, aquí, es lo que, digamos, va a estar variando, pero no va a afectar la precisión del sensor, ¿sí? Eso que está por debajo no va a afectar la estabilidad de este 25.5, ¿sí? Al menos en esta cifra decimal. Si ya tomáramos la siguiente cifra, lo que está después, entonces de pronto ya tendríamos que hablar de otra escala de precisión, pero de momento, ¿sí? Lo que está por debajo, o sea, de 0.05 es la escala de precisión de esta temperatura de aquí, que nos permite decir que es invariable, ¿sí? Ahora, eso con respecto a la precisión, por lo que hemos dicho que está ofreciendo una lectura continua, estable, de 25,5 grados, ¿sí? Ahora, si hablamos de la exactitud, ¿sí? Vemos que la temperatura real es de 24,6 grados y esta es la temperatura que está midiendo. Entonces, hay una diferencia entre este 24,6 y este 25,5 de 0,9 grados centígrados, ¿sí? Que de hecho ese 0,9 es el margen de error en la medida. O sea que este sensor, o sea, sí es preciso, pero no es tan exacto. ¿Sí? ¿Sí es clara esa parte? Sí, sí, profe. Listo. Sí. Muy bien, chicos. Ahora, pasemos al otro concepto, la resolución. Entonces decíamos que la resolución de ese termómetro es de 0.2 grados centígrados, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ese es el cambio mínimo que ese instrumento nos permite observar, ¿sí? Por lo que si nosotros hacemos mediciones, nosotros vamos a encontrar, digamos, mediciones de 24,6, 24,8, 25, o si nos vamos hacia atrás, 24,4, 24,2, 24, ¿sí? O sea que de acuerdo a la resolución, si nosotros encontráramos, por ejemplo, 24,5, ese dato sería erróneo. ¿Por qué? Porque la resolución va en números pares, ¿sí? Entonces ahí podemos distinguir cuáles valores son o no son reales. Y de hecho, también podemos en nuestro algoritmo introducir las condiciones para considerar un valor real de uno que no lo sea. ¿Sí? ¿Sí es claro?
Sí, sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces aquí tenemos una curva, ¿sí? Donde relacionamos, por eso les decía que exactitud y precisión a veces se utilizan indistintamente, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en esta curva, ¿sí? Que hay un pico donde pues la precisión y la exactitud se encuentran, ¿sí? Pero digamos que hay un rango, ¿sí? Donde esa precisión, digamos, los valores estables que decimos que se pueden dar, se mantiene. Pero esos datos no necesariamente son los más exactos o los más aproximados al valor real, ¿sí? Eso, digamos, es lo que nos da lo que se conoce como densidad de probabilidad, ¿sí? De qué tan probable es un valor que se produzca dentro de este efecto y qué tan apegado o qué tan cercano está al valor de referencia o al valor exacto, que es lo que estamos diciendo. Muy bien. Una vez hemos visto eso, ¿sí? Hemos visto varias propiedades que tienen los sensores, pero entonces, idealmente, podríamos decir que un sensor, pues muy difícilmente podría cumplir a cabalidad con todas ellas, ¿sí? Ser como el mejor sensor, o digamos como dice la pregunta de la diapositiva. ¿Cuáles de esos factores me sirven a mí para considerar que un sensor es bueno o no? ¿Sí? De todas las características que vimos, las primordiales son estas dos. Entonces, la precisión es que, como ya dijimos, es que el sensor siempre me produzca la misma salida en relación a una misma entrada. ¿Sí? O sea que si yo tengo A, ¿cierto? Entonces la salida B tiene que ser proporcional o equivalente a esa entrada A. ¿Sí? Y de otro lado tenemos la resolución, ¿sí? Entonces, que ese mismo sensor, pues a pesar de que hay una entrada constante, si esta entrada cambia, entonces la salida también tiene que cambiar, ¿sí? Y que esas variaciones sean detectables, o sea, que pueda detectar los cambios más pequeños posibles del fenómeno real y transformarlos, ¿no? Pues miren, aquí tenemos unas gráficas. Entonces, aquí tenemos esta recta que me representa la respuesta ideal. Y vemos como aquí hay varias mediciones alrededor, ¿sí? Dependiendo del tipo de sensor. Pero esta, lo que tenemos en la gráfica de acá, es lo que yo realmente esperaría, lo que realmente buscaría en un sensor. Que a pesar de que hayan varias mediciones con varias fluctuaciones, estas pues no sean tan dispersas, ¿sí? Sino que esas variaciones sean lo más cercanas posibles a la respuesta ideal, ¿sí? Entonces eso sería lo que yo debería buscar en un sensor. Ahora, en cuanto a una clasificación, podemos encontrar en primer lugar lo que es pasivos o activos, ¿sí? Entonces, en relación también a los dispositivos que habíamos mencionado, entonces también comparten como esa referencia, esa definición. Los pasivos serían los que no necesitan una fuente de alimentación para funcionar, y los activos serían los que sí necesitan una fuente para funcionar, una fuente eléctrica. Bueno, los métodos de medición. Entonces, puede ser digamos, es la forma como detectan y miden el fenómeno físico. Pueden, digamos, medirlo de manera mecánica, si hablamos, por ejemplo, de una báscula, de manera química, los sensores electroquímicos, que de hecho, con el químico que tienen dentro de sí, a partir de una comparación de la misma señal eléctrica, pues pueden determinar qué variable están midiendo. De hecho, ese es el caso como por ejemplo de los sensores de gases. Sí, ellos también, a partir de calentar, digamos, un electrodo que tiene dentro que excita pues la parte química, entonces ya puede detectar qué tipo de gas se está midiendo. Bueno, de hecho eso hablaremos más adelante, que hay un sensor en particular que tiene una relación con eso. Bueno, y pues como siempre, la parte analógica y digital. Entonces, pues bueno, como su nombre lo indica, entonces un sensor analógico produce una señal analógica continua y los sensores digitales pues producen una señal discreta. En general, bueno, hay otros tipos de sensores que son los inteligentes, que hablaremos también más adelante, que pues tienen unas aplicaciones muy interesantes dentro del IoT, por, digamos, las propiedades que tienen, como la extensión, la variedad, las prestaciones que pueden llegar a ofrecer, digamos, dentro del IoT, ¿sí? Y pues los otros sensores, los normales, podríamos decir entre comillas, que son los que, pues bueno, van a requerir un proceso de acondicionamiento, lo que decíamos, la configuración, pues digamos que eso poco a poco se va a ir ajustando y eso va a influir en la medida que nosotros estamos observando. Y que pues de hecho
pues es necesario para poder conocer e interpretar los datos que se obtienen de manera correcta. ¿Sí? Si un sensor está mal calibrado, pues los datos que yo obtenga no van a ser reales y no me van a servir para nada. ¿Sí? Entonces, para que también lo consideren. Entonces, miren, aquí tenemos algunos ejemplos de estos sensores. Entonces, un sensor de posición, pues sería el que me permite medir la posición, valga la redundancia, de un objeto en términos absolutos, ¿sí? O sea, sensor de posición absoluta o en términos relativos. Un sensor que me mida el movimiento del elemento que estoy monitorizando, ¿sí? Entonces, si hablamos de estos sensores, pueden ser lineales, angulares o pueden ser multieje. Ejemplos de ellos, los potenciómetros, los inclinómetros, sensores de proximidad, ¿sí? Entre otros. Los sensores de ocupación y movimiento. Entonces, detectan presencia de animales, de personas, que se utilizan comúnmente en vigilancia, ¿sí? Y pues como su nombre lo indica, básicamente van a detectar es movimiento. Entonces, si hablamos de los sensores de ocupación, ¿sí? Pues simplemente van a detectar cuando una persona se para al frente o una mascota se queda ahí al frente. Pero el sensor de movimiento sí va a detectar ese cambio de posición, ¿sí? Ejemplos de ello, el ojo electrónico, el radar. Sensores de velocidad y aceleración. Los pueden ser lineales o angulares. Entonces, van a indicar, como se nos indica, la velocidad a la que se mueve un objeto en línea recta o la velocidad a la que gira, ¿sí? Y pues la aceleración básicamente mide, son esos cambios de velocidad en esos efectos. ¿Cuáles son esos sensores? Pues un acelerómetro o también un giroscopio. Sensores de fuerza. Pues como su nombre lo indica, entonces detectan, si se aplica una fuerza y si esa magnitud de fuerza supera el umbral que detecte ese sensor. Ejemplos de ellos, los dinamómetros, los viscosímetros y los sensores táctiles. Sensores de presión. Miden la fuerza aplicada sobre líquidos o gases, ¿sí? Y pues esa unidad o esa medición viene dada por fuerza por unidad de área. Ejemplos de ellos tenemos los barómetros, los piezómetros. Tenemos sensores de caudal. Entonces van a medir la velocidad de flujo de un fluido, ¿sí? Y miden el volumen o la velocidad de dicho flujo que está pasando a través de un sistema durante un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de ellos, pues el mismo medidor de caudal, medidores de nivel, los anemómetros, ¿sí? Entre otros. Acústicos, miden el nivel de sonido y convierten ese sonido en información en señales de datos digitales o analógicos. Ejemplos, el micrófono, el hidrófono, el geófono. Humedad. Detectan la humedad entendida como la cantidad de vapor de agua en el aire o incluso en una masa. Entonces, estos niveles de humedad se pueden medir de varias maneras. Encontramos lo que es la humedad absoluta, la humedad relativa y también el concepto de relación masa. Para ello tenemos el higrómetro y el sensor en sí mismo de humedad. Sensores de luz. Detectan la presencia de luz, si es visible o invisible, ¿sí? Teniendo en cuenta el espectro y la frecuencia a la que se mueva esa luz. Entonces, ejemplos, los infrarrojos, los fotodetectores, incluso los sensores de llama también son de este tipo. Los sensores de radiación. Detectan radiación en medio ambiente y pues se puede detectar por centelleo o por ionización. Entonces, ejemplos de ellos tenemos el contador Geiger-Müller y el contador de neutrones. La temperatura, entonces mide, bueno, la cantidad de calor o frío presente en un sistema. Existen los sensores de contacto y los sin contacto, ¿sí? Y también, digamos, bueno, como su nombre lo indica, entonces los de contacto pues deben estar en contacto directo con el fenómeno que van a medir, mientras que los que sin contacto pues no necesitan contacto y miden la temperatura a través de radiación o convección. Ejemplos de ellos son el termómetro y el calorímetro. Tenemos los sensores químicos. Los sensores químicos miden la concentración de productos químicos dentro de un sistema, ¿sí? Hablando, digamos, de las mezclas, digamos, la importancia de estos es que a pesar de que haya un líquido con varios elementos, pues son selectivos para detectar en específico
un químico en particular. Ejemplos de ellos, la glucosa, el sensor de pulso, los electrocardiogramas. Sensores biológicos, pues que básicamente están en la categoría de los biosensores, que miden, bueno, organismos, tejidos, células, enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, sí, cualquier variable de organismos vivos. Muy bien, entonces ahora tenemos lo que son los sensores inteligentes. Entonces, lo primero, pues bueno, incluyen una electrónica que les permite acondicionarse y pues la parte de la adquisición de datos. Ofrecen una salida digital directamente, ¿sí? Accesible a través de un microcontrolador o microprocesador. Si usáramos sensores convencionales, pues tendríamos que recurrir al uso de una Raspberry, de un Arduino, ¿sí? Para poder transformar esos datos a digitales. Tenemos los sensores resistivos, ¿sí? Entonces emplean una magnitud eléctrica, que es la resistencia, que va a variar en función del fenómeno que estén midiendo o de la magnitud. Entonces, están los potenciómetros, las galgas extensiométricas, detectores de temperatura, termistores, magnetoresistencias, fotoresistencias y los higrómetros resistivos, entre muchos otros. Los sensores capacitivos e inductivos son los que permiten realizar una medición sin entrar en contacto con el fenómeno que se va a medir, ¿sí? Pero para ello requieren de una señal alterna, ¿sí? A cierta frecuencia para poderla comparar y relacionar con el fenómeno. Los sensores capacitivos, ¿sí? Pues se basan en condensadores, ¿sí? Que básicamente pues entrarían a modificar la posición de dos placas que están dentro de sí y dependiendo de la distancia pues van a arrojar una lectura. Los sensores inductivos básicamente estarían relacionados con elementos como las bobinas, ¿sí? Que en relación al movimiento que se produzca dentro de ellos pues también van a presentar una lectura. Tenemos, por último, los sensores generadores, ¿sí? Que tienen como particularidad que pueden proporcionar una señal eléctrica. Ejemplo de ello, los termopares, los piezoeléctricos, los fotovoltaicos. Muy bien, vamos a entrar en profundidad un poco más de algunos de ellos. Entonces, los sensores inteligentes son sensores que combinan la parte del sensor con una parte electrónica que les permite acondicionarse a la adquisición de los datos. Sí, lo que nosotros llamaríamos la configuración que tenemos que hacer sobre los otros sensores. Además, ofrecen una interfaz digital que pues permite acceder a los datos del sensor directamente por medio de un microprocesador o un microcontrolador. Como les digo, esa parte electrónica les permite ajustarse y acondicionarse internamente dependiendo del tipo de aplicación a la que se le vaya a utilizar, ¿sí? Lo cual le permite, como les digo, realizar calibraciones y correcciones sobre la marcha de estos medios de lectura digital. Además, digamos, como ya dijimos, incorporan una interfaz digital, ¿sí? Que puede estar dada por puertos SPI o por puertos I2C. Entonces, como ya dijimos, desde el punto de vista digital, entonces ya maneja registros de 8 bits, tanto para la lectura como para escritura, a través de los que realiza pues estas distintas operaciones, como ya dijimos, la obtención de la lectura, la configuración y el control de las mismas. Sensores resistivos. Entonces, por su nombre ya sabemos que la magnitud eléctrica que utilizan es la resistencia y pues esa resistencia va a variar en relación al fenómeno que estén midiendo. Permiten acceder a un amplio número de magnitudes físicas, ¿sí? Y pues estos como tal van a necesitar una excitación externa para poder generar una señal eléctrica de respuesta, ya sea en voltaje o en corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos acá, pues bueno, potenciómetro, que de pronto ya lo han visto desde su curso de electrónica, ¿sí? Y pues bueno, en otras implementaciones. Entonces vemos que aquí pues la variación de este contacto móvil, ¿sí? Pues va a cargar más resistencia o menos resistencia en un extremo o en otro, ¿sí? Y pues bueno, dependiendo de la posición, pues la medida puede ser lineal o angular. Las galgas extensiométricas son sensores resistivos, perdón, que pues se relacionan o hacen la medición con el efecto piezo resistivo,
que básicamente es una variación de la resistencia, pero en relación a un esfuerzo mecánico, ¿sí? Entonces, digamos que es un sensor que por deformaciones, ¿sí?, sobre él, pues me va a arrojar lecturas de cuánta fuerza se está produciendo en él, ¿sí? Y pues bueno, como son dispositivos muy sencillos, y pues bueno, la variación que pueden leer pues está dada por valores de corriente y voltaje muy bajos, comúnmente requieren de una etapa de amplificación. Las magnetoresistencias. Entonces, miden campo magnético mediante la variación de una resistencia que sufre un conductor por el que circula una corriente. Entonces, se relaciona, pues como decimos, como les decía en algún momento, por flujo de corriente inherentemente se produce un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, esa relación que se da entre el magnetismo y la corriente, pues es una relación cuadrática, o sea que no es lineal, ¿sí? Y pues bueno, este se relaciona, por ejemplo, en los lectores de bandas magnéticas de las tarjetas, ¿sí? Un ejemplo de ello. Fotorresistencias, que también en alguna práctica de principios de hardware ya lo utilizaron, ¿sí? Que pues su variación de resistencia depende de la incidencia de la luz, ¿sí? Entonces, son semiconductores. ¿Por qué? Porque pues a mayor luz, su resistencia va a reducir y se va a comportar más como un conductor. Caso contrario, a menor incidencia de luz, pues la resistencia va a aumentar y se va a comportar como un aislante, ¿sí? Entonces, comúnmente se utilizan como detectores de luz ambiental, como ustedes ya lo vieron en la práctica. ¿Listo? Bueno, tenemos los higrómetros resistivos. Entonces, son medidores de humedad relativa, ¿sí? En este caso, miden, pues bueno, mediante la resistencia, que también, pues de hecho, pueden ser capacitivos, van a medir, pues, la cantidad de humedad presente en el medio. De hecho, este es el sensor del que les hablaba en el ejemplo del alcance, ¿sí? Aquí vemos la característica digital, aquí tenemos los dos polos dieléctricos que van a detectar esa variación de cantidad de humedad. Bueno, tenemos los detectores de temperatura RTD, ¿sí? Entonces, conforme aumenta la resistencia, aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, comúnmente estos sensores, o los más utilizados, son de platino, ¿sí? Que pues a una resistencia de 100 ohmios registran 0 grados centígrados. O sea que digamos que dada la naturaleza del material, pueden medir en su rango mínimo desde menos 200 grados centígrados hasta un máximo de 800 grados centígrados. Los termistores. Entonces, a diferencia de los anteriores, no están basados en conductores, sino en semiconductores, ¿sí? Entonces, van a depender, o bueno, esa relación entre la resistencia y la temperatura, pues va a ser no lineal, ¿sí? Pero le va a proporcionar a estos termistores mayor sensibilidad al fenómeno, ¿sí? Entonces, de estos existen dos tipos, los que son los PTC, que aumentan la resistencia conforme aumenta la temperatura, y los NTC, que disminuyen la resistencia con la temperatura, ¿sí? O sea, con el incremento de la temperatura. Entonces, estos, al ser los más comunes, pues también son los más económicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, ahí en el camino. No, vamos ahí. Listo, listo, chicos. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a pasar a la otra categoría, los sensores capacitivos e inductivos. Entonces, como ya dijimos, tiene la característica o la ventaja, incluso en algunos casos, de que pueden medir el fenómeno físico sin entrar en contacto con él, ¿sí? Entonces, requieren de una señal alterna que, pues bueno, a una determinada frecuencia va a determinar la magnitud que se está midiendo. Entonces, los más habituales son los sensores, digamos, con condensadores variables, que como ya dijimos, los condensadores tienen unas placas eléctricas en el interior que, pues bueno, se van alejando, se van acercando dependiendo de la medición que estén haciendo. Entonces, comúnmente se los utilizan para medidores de nivel en líquidos, tanto conductores como no conductores.
Del otro lado, los sensores inductivos. Como ya dijimos, se basan en elementos móviles como las bobinas, ¿sí? Y pues digamos que en relación a la corriente que circule, pues también va, digamos, va a producir campo magnético y dependiendo de la fuerza que tenga ese campo, pues va a ser la medición. Entonces, se utilizan para detectar posición, proximidad de objetos metálicos, entre otros. Y aquí tenemos los sensores generadores, que eran los que decíamos que pues pueden producir una señal eléctrica sin necesidad de que haya una excitación eléctrica exterior. Entonces miren, se basan en efectos físicos que son reversibles, por lo que también se pueden utilizar como actuadores. Ejemplo, primero los termopares. Entonces generan un voltaje en circuito abierto o una corriente en un cortocircuito como consecuencia de una diferencia de temperatura entre dos metales distintos. Sensores de temperatura, los piezoeléctricos. Entonces, ofrecen un voltaje como efecto de una fuerza, de una presión mecánica que se ejerza sobre este sensor, ¿sí? Si se utiliza una corriente continua, no tiene respuesta, ¿sí? Solo funciona, o bueno, solo produce un tipo de señal en corrientes alternas. Y como ya les decía, pues puede ofrecer una atenuación, por lo que necesita de una etapa de amplificación. Bueno, entonces como ya vimos, está relacionado con la parte de impresión de fuerza, entonces se utiliza para medir esfuerzos, medir vibraciones, ¿sí? Entre otros usos. Los fotovoltaicos, como ya su nombre lo indica, se emplean para medir variaciones en la luz, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la parte que nos interesa también, que es la parte de la calibración. Entonces, miren, hay sensores buenos, hay otros más buenos, dependiendo del ámbito y del contexto de aplicación, ¿sí? Pero, sin importar qué tan costoso o qué tan barato sea un sensor, siempre va a necesitar de una calibración. Entonces, hablando de la calibración, es el proceso de comparación, ¿sí? Al que se ajusta el sensor, o sea, para que llegue a la medición de la variable real, ¿cierto? Que esa variable real o esa medición real nos va a dar un instrumento de medida, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un medidor de temperatura, pues lo podría comparar con ¿qué? Con un termómetro, ¿sí? Obviamente que sea un termómetro que mida una variable real, ¿cierto? Entonces con eso pues yo lo puedo medir. O por ejemplo, si yo tengo un medidor de pH, ¿sí? Yo podría utilizar pues bueno un pHímetro que sea pues digamos ampliamente comprobado, ¿sí? Como instrumento y pues bueno compararlo con un sensor de medición de pH. O incluso, digamos, utilizar esas papeletas que cambian de color dependiendo del nivel de pH y en relación de eso pues también calibrar mi sensor. Entonces, como tal, la calibración, vuelvo y le repito, es una comparación de las mediciones de un dispositivo, digamos, que sea muy confiable y pues de aproximar ese sensor o de la medición de ese sensor a ese valor real. Entonces, esa sería la calibración, ¿sí? Y pues bueno, la calibración siempre va a ser necesaria. Los sensores no son perfectos, ¿sí? Todos van a tener problemas de precisión, de ruido, como les digo, sin importar el costo. ¿Por qué? Porque todos están en el área de la producción en masa. Y en la producción en masa, por más similares que se produzcan los elementos, todos van a estar regidos a pequeñas imperfecciones, ya sea en el mismo proceso de fabricación o incluso en el proceso de transporte y en el proceso de almacenamiento. Todos esos factores pueden influir para que al final pues el sensor no mida la variable real. Entonces siempre es necesario hacer una calibración. Miren, ¿cuáles son los principales problemas que podemos encontrar? Entonces, como les decía, la producción en masa. Entonces, de un lote a otro, ¿sí? A pesar de que sean los mismos sensores, la misma empresa, la misma máquina, pueden producir los sensores ya lecturas ligeramente diferentes, ¿sí? Entonces, incluso en el factor del diseño, ¿sí? A pesar de que haya dos sensores que midan la misma variable, ese diseño puede influir en la respuesta que den estos sensores, así estén midiendo el mismo fenómeno, ¿sí? De hecho, esa característica se acentúa más en sensores de manera indirecta, ¿sí? Hablando de los sensores que están sujetos a calor, a frío, a golpes, o bueno, cualquier afectación del medio, ¿sí? Incluso, como les decía, dentro del almacenamiento,
pues también pueden ofrecer cambios en la respuesta. Algunas tecnologías, incluso ya a lo largo de los años, podremos hablar entre comillas de que envejecen, ¿sí? Por decirlo de alguna otra manera, de tanto usarlos, ¿sí? Pues la respuesta que normalmente me daba, pues va a tender a cambiar en el tiempo. Entonces va a ser necesario tener que estarle haciendo cada tanto tiempo una recalibración, ¿sí? O sea, ustedes no se confíen de que el sensor siempre, o sea, ustedes lo montaron, lo conectaron y eso siempre va a medir lo mismo. No, eso por las mismas afectaciones del entorno, del uso y demás, eso va a cambiar. También es necesario tener en cuenta que, pues, si nosotros hablamos de un sistema y más dentro del IoT, pues básicamente el sensor simplemente es otro elemento dentro de la medición, ¿sí? Entonces, puede ser que este sensor afecte a los otros, ¿sí? Sin siquiera darse cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en sensores analógicos, eh, esa conversión, ¿no?, de la señal eléctrica o del fenómeno real a la digital, pues también puede presentar alguna variante. ¿Listo? Las mediciones de temperatura, ¿sí? Entonces están sujetas a la misma condición térmica entre el sensor y el punto de medición. Los sensores de luz pueden verse afectados por alguna distribución espectral, por la luz ambiental, por reflexión en los materiales o en el cuarto donde se esté haciendo la medición. En fin, cualquier elemento que esté de más que pueda afectarlo y pues digamos cualquier fenómeno óptico, incluso la lluvia podría afectar eso. Sensores inerciales, ¿sí? Que casi siempre tienen algún error de traslado de origen, ¿sí? Entonces que básicamente necesitan ser alineados con el sistema para poder dar una medición real. Bueno, hablando de otras cosas, ¿qué es lo que puede afectar la precisión de mi sensor? Pues primero que todo, el ruido, ¿no? Todo sistema siempre va a tener ruido. Y el problema del ruido es que es una señal aleatoria, o sea que puede afectar en cualquier momento y en cualquier punto de la señal. La histéresis, ¿sí? Que se produce, digamos, o bueno, cuando un sensor tiende a leer un valor, digamos, un nivel bajo de una señal que está creciendo, ¿sí? Y pues también, digamos, un valor alto con una señal decreciente, ¿sí? O sea, que digamos que la lectura se dé tan rápido que no la alcance a detectar, ¿sí? Bueno, de características importantes dentro de los sensores, la linealidad. Entonces, miren, se dice que un sensor cuya salida es directamente proporcional a la entrada es lineal, ¿sí? Entonces, eso elimina pues la necesidad de tener que hacer algún ajuste a la curva y pues incluso también llega a simplificar el proceso de calibración. Porque realmente, pues listo, hemos dicho que la calibración es listo, tomar una referencia y igualar el sensor a ese valor de referencia. Pero cuando los sensores no son lineales, eso no es tan fácil, ¿sí? Incluso hay sensores que digamos que la calibración no viene dada tanto desde el punto físico, sino viene dada desde el punto de vista matemático, ¿sí? Cuando se genera un algoritmo y se adapta a un código de programación para hacer los respectivos ajustes de los valores de entrada para dar un valor ideal de salida, de lectura, ¿sí? Entonces, también para que lo tengan en cuenta. La velocidad. Entonces, en igualdad de condiciones, pues bueno, un sensor que pueda producir lecturas precisas muy rápido es un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, miren, bueno, aquí surgiría la pregunta, ¿no? Si decimos que, bueno, que hay sensores, los sensores inteligentes y que ya dijimos que tienen una etapa de calibración propia y que se adaptan y que se configuran y todo eso, ¿no? Pues realmente entonces uno se preguntaría, ¿realmente estos sensores que de hecho pues van a ser mucho más costosos que los otros, van a necesitar calibración? Pues hasta cierto punto sí, sí, porque pues como ya dijimos, todos los sensores están sujetos a las condiciones de fabricación, a las condiciones de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, puede que, digamos, cuando un sensor que querramos que esté haciendo mediciones muy críticas, por más de que sea un sensor inteligente, pues se va a requerir hacer un ajuste, ¿sí? Para que, pues de pronto el esfuerzo de configuración no desemboque en pérdida de datos, ¿sí? Pues miren, aquí tenemos, pues bueno, lo mismo, el esquema de la respuesta ideal, una respuesta apegada, una respuesta, digamos, que ya se va desviando a lo largo del tiempo,
y una respuesta que tiende a converger, pero solo en un punto, ¿sí? Lo cual nos diría que, pues bueno, no nos garantiza ni la precisión ni la exactitud, ¿sí? Pero entonces vamos a tener en cuenta esa parte también para los sensores inteligentes. Muy bien, entonces, ¿cómo se calibra? Entonces, primero, en esencia ya hemos dicho, es comparar la medida del sensor con una de referencia que se considere precisa. Entonces, un sensor calibrado. Si se tiene un sensor que, o bueno, un elemento que se sabe que es preciso, entonces se realizan varias lecturas de referencia y por comparación se va llegando la una hacia la otra, ¿sí? El otro medio es una referencia física estándar, ¿sí? Entonces, los estándares físicos, pues, se consideran precisos, ¿no? Entonces, pueden utilizarse como referencias para algunos tipos de sensores. Por ejemplo, digamos la medida del metro. La medida del metro es estándar, ¿sí? Entonces, si estamos calibrando un sensor de posición, un sensor de desplazamiento, pues esa variable física nos va a permitir, o bueno, esa referencia física nos va a permitir condicionar la calibración de sensor. Por ejemplo, si hablamos del sensor del pH con los papelitos, si yo ya sé, pues ya la acidez o la alcalinidad que tiene un limón, por ejemplo, entonces yo ya sé cuál es el valor que me debería arrojar el sensor. Si no lo hace, pues listo, entonces ya sé a dónde tengo que calibrar, ¿sí? Muy bien, otra cosa. Cada sensor va a tener una curva característica que define pues la respuesta en función de la entrada, ¿sí? Entonces, los sensores, como digo, en el mejor de los casos de ser lineales, perdón, entonces van a tener una respuesta directa en relación a la entrada, ¿sí? Entonces, incluso va a haber sistemas donde la calibración vamos a tender a buscar esa linealidad, esa respuesta lineal, ¿sí? Muy bien. Hablando de las variables que tenemos que calibrar, en primer lugar hablamos del offset. Entonces, un offset significa que la salida del sensor es mayor o menor a una salida ideal, ¿sí? Eso es como el ejemplo de temperatura que dijimos, ¿sí? Que los valores, digamos, el margen de error por encima o por debajo de la lectura, ¿sí? Entonces, esos desplazamientos, pues bueno, se pueden corregir fácilmente con la calibración de un punto, ¿sí? Entonces ya se calibra un punto, entonces ya las demás respuestas van a ser proporcionales. La parte de la sensibilidad o pendiente. Entonces, la diferencia que hay en la pendiente significa que la salida del sensor cambia a una velocidad diferente a la ideal, ¿sí? Entonces, esa calibración de esa variable se puede corregir con las diferencias que haya en las pendientes, ¿sí? Ajustando, como les digo, desde el punto de vista matemático, la diferencia de esas dos rectas para tratar de adecuar la una a la otra. La linealidad. Entonces, como ya mencionamos, pues realmente son pocos los sensores que tienen una línea, una curva característica completamente lineal, ¿sí? Entonces, pues realmente la respuesta a esos sensores o a esa linealidad, pues va a ser algo más vale aproximado. Entonces, ¿cuáles son los factores, digamos, que influyen para que yo tome un sensor u otro, ¿sí? Entonces, miren, a lo largo del tiempo y con la masificación del uso del hardware y ahora con lo del IoT, pues cada vez los dispositivos se vuelven menos costosos e incluso más inteligentes. Y también, como hemos visto la evolución de la electrónica, estos elementos se vuelven cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces, se amplía la gama de aplicaciones sobre los que se pueden utilizar y pues también el número de datos que se pueden obtener a un menor costo. Entonces, factores. En primer lugar, pues sería el costo, ¿no? Sensores más baratos. Entonces, en los últimos años, como les digo, ya ha descendido bastante el precio y se espera que a futuro pues siga descendiendo mucho más, ¿sí? Entonces, pero en el momento actual hay varios sensores que son lo suficientemente económicos para soportar o medir distintas variables y aplicarlas al campo comercial. Sensores más inteligentes. Como ya mencionamos, pues bueno, los sensores no funcionan por sí mismos. Tienen elementos, ¿sí? Como microprocesadores, microcontroladores, ¿sí? Que, pues bueno, permiten transformar esos datos directamente y permite comunicarlos y transmitirlos hacia otros sensores.
ahorrando, digamos, esfuerzos en transformación, esfuerzos en codificación. Sensores más pequeños. Eh, pues bueno, digamos que a lo largo del tiempo ya hemos visto que conforme ha evolucionado la electrónica, pues podemos encontrar sensores cada vez más pequeños que pues digamos que en el principio pues ya se encontraban en los teléfonos, que ahorita cada vez también los teléfonos tienen muchas más cosas, son muchos más pequeños en relación pues digamos a las prestaciones que podrían ofrecer antes, y pues incluso digamos ya podemos encontrar sensores en las prendas de vestir. Pero bueno, ¿cuáles son, digamos, los retos y algunas soluciones a los que se enfrentan y que podemos encontrar con respecto a los sensores? ¿Sí? A pesar de que todo esto ha ido en una creciente evolución, digamos, presentando cada vez sensores más pequeños, más inteligentes, más económicos, siguen presentándose desafíos. Algunos de ellos, pues bueno, principalmente, ya se imaginarán, está el consumo de energía, está la seguridad de los datos y la posibilidad de interoperar con otros elementos, ¿sí? Y esto es una dificultad, un reto mucho mayor, hablando ya en los ecosistemas del IoT. Entonces, con respecto al consumo de energía, los dispositivos a los que se conectan los sensores se pueden alimentar a través de, bueno, de redes continuas y pues de hecho generalmente, como ustedes ya han visto, pues a baterías. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas allí? La parte, bueno, digamos lo que deberíamos buscar, la parte de la eficiencia. Entonces, como vemos, constantemente está evolucionando la parte de las baterías, ¿sí? No solo para celulares, sino también para relojes. Hemos visto cómo ha evolucionado la capacidad de carga, los tiempos de carga, ¿cierto? Y pues de hecho, eso también facilita que pues se puedan adoptar más fácilmente, más económicamente y que se reduzcan los tiempos de reemplazo de estas baterías. Es más, la mejora de esa eficiencia pues permite, como les digo, que los dispositivos se carguen más rápido y duren más tiempo. Sin embargo, eh, actualmente los sensores, en contraprestación a ello, requieren que los datos se estén recibiendo constantemente, ¿sí? Entonces indica una mayor transmisión, un mayor consumo, ¿sí? Entonces digamos que crece la demanda energética a pesar de que esté creciendo también y mejorando las baterías, pero cada vez como son mayores las exigencias, pareciera que las baterías no cumplen con esas expectativas, a pesar de tener una amplia evolución a lo largo de los años. La fuente. Entonces, pues muchos de estos sistemas ya empiezan a buscar la viabilidad de buscar energías alternativas, ¿sí? Como la energía solar, las energías eólicas, ¿sí? Que incluso, digamos, al ritmo de consumo actual pueden llegar a ser también opciones razonables, ¿sí? Como apoyo a ese componente de tener que producir menos baterías y que éstas pues empiecen a cargarse y a ser como más autosuficientes. El problema, podríamos decir entre comillas, es que la instalación de estos tipos de fuentes de energía es muy costoso, ¿sí? Por lo que generalmente las empresas no realizan este tipo de inversión, dada pues digamos que en el corto plazo pues no hay mucha fiabilidad y mucho retorno a la inversión, ¿sí? Pero realmente si uno considerara el esquema, pues lo más práctico y lo más viable sería el uso de estas energías alternativas. La seguridad. Bueno, los algoritmos criptográficos complejos podrían asegurar la integridad de los datos, ¿sí? Pero el problema es que digamos que implican mayor consumo de energía. Y pues lo que se busca en los sensores y en general en los dispositivos para IoT es que produzcan un procesamiento de datos suficiente a una baja potencia, ¿sí? Y si nosotros vemos que si quisiéramos aplicar unos algoritmos muy fuertes, pues tenemos la limitante de que en estos dispositivos pues hay bajo procesamiento, hay baja memoria, ¿sí? Y pues siempre va a primar, como les decía, la preocupación sobre el consumo energético, ¿sí? Lo que pues de pronto en esta medida pues limita mucho los recursos de seguridad que se puedan proporcionar a estos dispositivos. Otro de los factores muy importante, la interoperabilidad. Eh, el problema, digamos, de algunos sensores que ya son más especializados, ya sea por el tipo de variable que miden o por el tipo de protocolo de inteligencia que tengan, ¿sí? Son exclusivos, ¿sí?
y se diseñan para aplicaciones muy específicas o de cierto fabricante, ¿sí? Entonces, eso impide que este tipo de sensores o este tipo de sistemas puede interactuar e interconectarse con otros sistemas, ¿sí? Que sean de otro fabricante o de otro tipo, ¿sí? Lo cual dificulta, pues digamos, o se reflejan los problemas de comunicación, de intercambio de información, almacenamiento, seguridad, ¿sí? Incluso también la escalabilidad, relacionada con, digamos, si yo tengo un sistema y que yo lo quiero ampliar de pronto con mejores sensores, puede ser que estos sensores eh, no sean capaces de interactuar con los sensores previos que ya se encuentran funcionando en el sistema. Entonces eso limita la posibilidad de que crezca mi sistema, ¿sí? Bueno, eso sería como de momento lo que hablamos de los sensores, sus características y pues bueno, ahorita como vemos los retos y desafíos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Anda en camino, profe. Listo, chicos. Bueno, de hecho, bueno, eso, este tema, esto es lo que dejaríamos hasta ahí. ¿Listo? Profe,